Rodrigo, muy buenas tardes. Alex, buenas tardes y buenas tardes a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Mario Ruiz, y buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven en su programa Epicentro Estado de México. Mario, ¿cómo estás? Sí, mil gracias, pues aquí agradecido por la invitación y a sus órdenes. Bueno, agradecido a nosotros, qué gusto tenerte por aquí. Es un tema bastante interesante. Así es. Estrategia Internacional de Reducción de Desastres de Naciones Unidas. Los sistemas de alerta temprana en México. Así es. Suena interesante, suena Sí, bueno ¿verdad? el programa de hoy, ¿no? Claro, esperemos. Y no sé, nosotros ya conocemos a lo mejor parte de esta trayectoria, tanto tuya como del tema. Nos tocó verla en la plataforma global de reducción de riesgos, que por cierto tuviste ahí un premio. Así es. Y en general, pero la verdad es que ahora sí se sale de contexto las preguntas. Mejor, ¿por qué empezarías tú a comentarnos un poquito de este tema? Pues miren, muchachos, sí es un tema que ya Naciones Unidas pues lleva, ¿no? Ya tiene casi va a cumplir 2 décadas que viene el tema de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres, y en específico que es un pedazo de lo que muchos llamamos gestión integral del riesgo. La gestión integral del riesgo en sus 4 componentes pues tiene uno que es los sistemas de alerta temprana, que realmente tienen que ver con una coordinación entre personas e instituciones para que llegue lo más rápido una situación de peligro en un lenguaje sencillo a la población y a la autoridad para reaccionar. Entonces los sistemas de alerta temprana tienen que ver con conectar todas esas tecnologías, personas, procedimientos, flujos, pues para que le llegue al compañero bombero, pues qué es lo que tiene que atender, de qué dimensión es lo que tiene que atender, protección civil que sepa coordinar ese evento que se está alertando en este momento, que los sistemas de monitoreo como el sistema de alerta sísmica o sistemas hidrometeorológicos pues nos envíe en el umbral preciso y en el lugar o el área donde tiene el riesgo ese tipo de alertamiento. Pero sí es una plática muy interesante de cómo se construye todo eso. El modelo que se ha ocupado, o por lo menos el que nosotros conocemos, es el que está en Iztapalapa. Así es. En Base Plata, que obviamente el sistema de ustedes tiene otro nombre, pero al final de cuentas es este sistema de alertamiento temprano que hemos visto que ya se ha dado en diferentes conferencias, entre ellas la de la plataforma. Uh-huh. ¿Cómo funciona? ¿Cómo está operando? Y algo que yo no tenía conocimiento y no sé si tenga algo que ver con esto, es que también ya está en función con la Secretaría de Seguridad Pública. Uh-huh. Sí, bueno, lo que pusimos fue a operar efectivamente este sistema. Está operando en Iztapalapa, y efectivamente ese modelo de cómo resolver el alertar a esas 28 colonias que regularmente se inundan, pues es lo que se presentó en la plataforma mundial. Como bien comentas, Alex, ahí nos distinguieron como una aportación a nivel mundial de lo que se hizo en este lugar, en Iztapalapa. Pero aparte de eso, después de esta reunión, pues nos empezaron a hablar, ¿no? Nos empezaron a pedir apoyo de cómo resolver temas de alertamiento temprano en África, universidades de Inglaterra, y en específico nos mandaron, metimos, mejor dicho, esta información, póster que se ganó en esta plataforma, a un evento que promueve Davos para efectivamente la reducción de desastres, y lo hicieron en Sendai, en Japón, Sendai. Entonces fuimos por allá y metimos nuestro póster y nos pidieron que lo platicáramos allá. Lo mismo, igual concursamos, pero no sé si es porque aquí en México ganamos los mexicanos y allá ganaron los japoneses, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces es parte de compartir la información. Entonces, estando allá en Japón, es importante comentar también esto,
Se construyen todos estos sistemas de muchos factores. Pero estando allá en Sendai, que es la cuna de la protección civil a nivel mundial, encontramos 3 factores fundamentales por los cuales las naciones, los estados, los municipios, los condados tienen que dedicarse, ¿no? Uno de ellos es encontrar verdaderamente un liderazgo en un desastre. Liderazgo queremos decir de que sea una persona creíble, de que sea una persona que sepa tomar decisiones, que técnicamente sepa cómo coordinar comandos de incidentes, entre muchas otras cosas más. Pero también esta misma persona debe tener una trascendencia tal de que cuando coordina estos grupos, llámese bomberos, policías, todo el esfuerzo que se tiene que poner a disposición para estos eventos, pues tenga esa credibilidad. Entonces, si nosotros ponemos a un actor con poca credibilidad técnica o de liderazgo como persona, imagínense el coordinar a miles de personas en un desastre, en compartir los alimentos, en compartir los almacenajes, en transportar. Eso es lo que le estamos dejando a esta persona. Entonces, ese es uno de los puntos que allá en Japón se estuvo hablando mucho. Un segundo punto que nos hablan, efectivamente, son los sistemas de alerta temprana, que estos sistemas, para nosotros que ya lo hemos desarrollado, es relativamente sencillo. Claro, es sencillo cuando llevamos más de 10 años trabajando en el tema y que verdaderamente tenemos actores que nos han apoyado y nos han ayudado para que se coordinen estas actividades y se den estos resultados, que es lo que vamos a hablar ahorita. Pero un tercer componente también muy interesante es cómo yo puedo, ya una vez pasado el desastre, controlar, mitigar o trasladar el costo de la recuperación. Digo yo trasladar y me refiero específicamente a estos seguros catastróficos que existen en los países, donde en las pláticas que estuvimos ahí en Japón, no necesariamente es para que toma tus 10 pesos para que compres otra vez tu casa. Ellos lo ven desde el punto de vista de continuidad de operaciones, continuidad de sociedad. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular? Pero todo esto es con información científica del desastre, más el lugar donde va a afectar y a quienes tienes que apoyar para que, generándose esa economía, se mueve todo más rápido. No es regresar a un hogar, no es darle una fábrica en específico, es como un modelo que fue afectado, se recupera más rápido económicamente. Entonces, esas son las 3 experiencias más grandes de por allá. Presentamos una vez más este póster, llamó mucho la atención, y también algo que he encontrado yo en las ponencias internacionales es que ocasionalmente vienen empresas privadas y dicen, yo quiero alertar de un fenómeno, yo directamente. Entonces, cuando lo hacen, se ponen luego en ciertos problemas, porque el alertar de un fenómeno es una cuestión técnico-científica ya de décadas. Pongo un ejemplo. Hace una semana y media falló el sistema de alertamiento sísmico de Japón, de un error que en pláticas que habíamos tenido con ellos hace como 5 años, lo habíamos encontrado, lo habíamos medio preguntado y les comentamos cómo se resolvía en México, expresamente el director del Centro de Instrumentación y de Registro Sísmico, pero ahí medio lo arreglaron. Sin embargo, en esta última ocasión se presentaron 2 movimientos sísmicos a una distancia como de 300 kilómetros y detectaron que no solamente era un sismo, sino que por como tienen tan complejos sus algoritmos, empezaron a ver que se mueve ese efecto sísmico y se empieza a trasladar como si se estuviera rompiendo un pedazo de placa de Japón. Entonces, en ese momento no solamente fue una alerta sísmica ya, sino fue tan importante y a lo mejor igual o peor como la que les pasó hace unos 6 años más o menos. Entonces, los sistemas de alerta de cualquier tipo no son una cosa sencilla, es un tema que tiene que ver con científicos, es un tema que tiene que ver con centros de investigación, con universidades, con personas que llevan años analizando y averiguando y poniéndolo a disposición de nosotros, que somos los que colectamos esa información y decimos, si allá es una lluvia de 10 milímetros, pero le afecta de tal manera, pues acá no necesariamente le afecta, ¿no? O sea, pueden ser efectos diferentes el mismo fenómeno. Uno sí se puede alertar y el otro no, dependiendo de la exposición al peligro que se tenga. Entonces, no cualquiera puede hacer estos sistemas de alerta,
No cualquiera puede hacer estos umbrales porque hay que tener la experiencia y la información, y no cualquiera debe de dar de manera privada pues estos alertamientos, porque de un principio básico que tienen estos sistemas es que la autoridad lo dé. Y yo creo que aquí en México ustedes, muchachos, pues tienen experiencia de este tipo de sistemas, como algunos por ahí empresas privadas pues han querido hacer esfuerzo y ahí nos alertan y estamos desalojando pues hasta lo que no, ¿verdad? Claro. Oye, Mario, a ver, escuchándote ahorita un poco lo que nos dices, ¿podemos decir entonces que nosotros en este tipo de sistemas vamos bien? O sea, nosotros, me refiero a México como tal, ¿vamos bien? ¿Vamos adelantados? O sea, ¿sí podemos ser como un tipo referente a nivel mundial o todavía nos falta un poco? Fíjense que en los países avanzados este tipo de desarrollos es bien apreciado y replicado. Aquí en México, antes de los sistemas como el que tenemos en Iztapalapa, pues está el sistema de alertamiento sísmico, que es una premisa fundamental y de referencia para todos los científicos del mundo, incluido el Centro de Sismología, el Laboratorio de Sismología de la Universidad de Berkeley, donde lo toman como ejemplo. Cada vez que pasa algo aquí, por ejemplo este 19, vinieron los de la Universidad de Berkeley aquí al Centro de Instrumentación Sísmico para preguntar pues qué había pasado, cómo lo observaron y aprender, es referente. Pero con esto nosotros podemos tener este mismo sistema en cualquier parte del mundo que tenga este requerimiento, es de exportación mundial, este tipo de sistemas, lo mismo el sistema de alerta temprana. Entonces sí son muy bien apreciados en países desarrollados, pero en países como nosotros va evolucionando poco a poco. Que lo que tenemos hoy se puede exportar y es referente internacional, por supuesto que sí, pero que en México se desarrolla muy lento, muy lento, eso sí también es una verdad. Sí, suele pasar, ¿no? Que bueno, estaba viendo que tenemos una gran ventaja, por ahí vi que tuiteó maestro José Luis Flores, que nos quejamos de México y Perú solo tiene un solo sistema a nivel nacional, ¿no? Entonces, bajo esa referencia, quiero pensar, digo, y también tomando de referencia que el modelo que se está ocupando es Iztapalapa, y ya ganó un premio por conducto tuyo. Creo que en México estamos en excelentes condiciones para poder ser un referente, ¿no? Así es, lo tenemos promovido. Fíjate que en esta conjunción de soluciones hemos entregado propuestas a Mongolia, a Israel, a Rusia, a Perú también en un momento, a Italia también, porque fíjense, hay una premisa bien importante y lo noto en estas reuniones internacionales. Por ejemplo, en la plataforma, Alex, no sé si te acuerdas en los temas de alerta temprana, que entró una modelo que vivió la desgracia del tsunami, del mega tsunami del mar Índico, que daba su testimonio, ¿no? Y decía, cuando sucedió, pues yo literal, si no me agarra una palmera y a esa altura estaba el agua, pues me muero. Lo que lo salvó a ella fue su teléfono celular, y decía, la solución para alertar a la población es los teléfonos celulares. Entonces en ese momento volteo a ver yo a mis compañeros de África, de Latinoamérica y de unas partes de Asia donde no llega nada, dijeron, no, pues ya nos morimos todos, ¿no? Sí. Entonces sí hay que matizar muy bien, porque hay soluciones de alta tecnología, como en Estados Unidos, como en Francia, como en Italia, Inglaterra, pero la mayoría de la población que está expuesta a los peligros es mucha gente y no tiene infraestructura de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros tecnológicamente para estos sistemas? Pues es una gama de soluciones que va desde tener conectado un celular a que te salga un mensaje de emergencia en tu laptop o en tu computadora, hasta tener estos sistemas de radiocomunicaciones que tenemos instalado, como el del sistema de alerta sísmica en VHF, que esas frecuencias nos sirven para guerras y para desastres. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar allá en Japón, observamos, pues vamos, muchas cosas, somos muy curiosos los que nos dedicamos al desastre, ya estamos solamente observando, ¿no? Entonces, yendo a una de las playas donde primero pues les pegó el mega sismo, ¿no? Y luego les pegó el mega tsunami
y luego en esa misma región y en esa playa en específico, pues fue una fuga de radiación por la planta que estaba ahí cerca. Es decir, todo les pasó ahí. Bueno, no todo, pero esas 3 cosas sí. Entonces, ya con eso, ¿no? Ya con eso. Entonces, en esa playa, imagínense ustedes que suena la alerta, viene el sismo, golpea y suena la alerta de tsunami. Entonces, la población, 200, 300 personas, se fue ahí a una laderita como de 3 metros de altura, ahí a la altura de la playa, pues a ver, ¿no? Cómo era un tsunami, porque no les había tocado verdaderamente pues un tsunami en su extensión. Entonces ahí los tienen a las 200, 300 personas viendo cómo el mar se repliega todo y va regresando, pero su lomita era de 3 metros y la altura fue de 10 metros de la ola. ¿Qué les pasó? Pues se murieron todos. Estamos diciendo Japón, estamos diciendo un lugar de desarrollo económico en pescadería, y eso les pasó. Sin embargo, a 1 kilómetro de distancia, más o menos 1,5 kilómetros, de ahí de la playa, pues había una secundaria. Y ese día era el día de la graduación, pues imagínense, estaban padres, hijos, todos estaban ahí. Suena la alerta de tsunami y todo el mundo se va, pero para la altura, ¿no? ¿Qué les pasó? Nada. Entonces, vean la diferencia. Ahora bien, estando ahí, lo que observamos son unos postes que pusieron con una antena de VHF bien grandotota y unas trompetas donde anuncian este tipo de notificaciones, tsunamis, sismos, y después les cayó pues la radiación, ¿no? Entonces quiere decir de que en países tan desarrollados como Japón, los sistemas en VHF, que se han puesto muchos aquí en México, es una solución, porque primero en cuestiones masivas se caen esos medios de comunicación que no fueron hechos específicamente para desastres, y lo que se está colocando en sistemas de alerta temprano y en México, bien comentas Alex, es el VHF para alertar. Se puede caer un teléfono celular, una radiodifusora, una televisora, pero esas cosas tienen que y deben de seguir funcionando. Los estándares que se manejan en estos sistemas que se promueven en México tienen que ver con el cumplimiento de esas normas en Estados Unidos y en otros países, pero primeramente se estaba dando para anunciar fenómenos naturales, los que sean muy variados, y luego fenómenos generados por el hombre, no antropogénicos o antrópicos. Pero también entró una tercera clasificación, tiene que ser para terrorismo. Entonces la misma tecnología, la infraestructura tiene que dar notificaciones en un acto terrorista, y el año pasado a mediados lo metían ahora, pero para guerras. Ahí sí ya me preocupé, porque pues Estados Unidos lo está metiendo y sabrá por qué lo metió. Pero entonces tiene esas 4 clasificaciones el día de hoy, los mismos estándares que manejan la tecnología que está puesta en la Ciudad de México, que son esos equipos de VHF, y el que utiliza el día de hoy Iztapalapa. Ok, yo creo que en este tipo de sistemas el complemento, y tú me dirás si estoy bien o estoy mal, y tomando un poco el ejemplo que diste del grupo de personas que le estaban tomando fotos al tsunami, nunca lo habían visto, pues el complemento perfecto aquí debe de ser también la capacitación de la población, ¿no? Así es. Para que sepan qué hacer en caso de, porque no basta nada más pues, tener la tecnología si la población no va a saber reaccionar ante, bueno, pues cuando se presente el fenómeno, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo creo que y a lo mejor es un poquito de lo que nos hace falta aquí en México, el poder capacitar más a la gente, o sea, llegarle más a la gente para que sepan qué hacer y cómo reaccionar cuando se presente el problema, ¿no? Así es. Para los que no saben, para nuestros público que a lo mejor esa parte no la tiene bien visualizada, ahorita se van a preguntar qué es el VHF. Uh-huh. Van a decir, bueno, voy a ir a adquirir un radio VHF porque con ese voy a poder tener la tecnología. Digo, para los que nos están escuchando, ¿nos podrías explicar un poquito cómo funciona y si es así de sencillo o es algo más complejo que necesita de la asistencia de alguien en especial? Muy bien. Miren, esta tecnología fue un tema de investigación de hace más de una década, de posgrado personal, donde empezamos a buscar cuáles eran los mejores sistemas para alertar a la población.
Claro, encontramos los japoneses y permíteme decirles que en ese entonces Japón no tenía sistema de alerta sísmica a nivel nacional, solamente lo utilizaban para el tren bala. Bueno, encontramos que Estados Unidos es el país que tiene mayor madurez en este tipo de sistemas y la regulación y obligatoriedad para que se utilice por parte de los carriers y la población sepa que tiene ese sistema. Pero ¿cómo nace ese sistema? Nace en la época de los 50 por un temor muy grande, claro, pues un ataque de misiles, ¿no? Entonces, ¿cómo puede el pueblo de Estados Unidos saber que le va a llegar un misil? Es decir, antes, cuando ya le cayó un misil, en el durante, y qué hacer después de que me cayó un misilazo, ¿no? Entonces, empezaron a organizarse la comunidad de radioaficionados del país y empezaron a conectarse entre ellos a formar su propia red, junto con el gobierno federal. Entonces el gobierno federal tenía un momento dado ya una red con estas personas ya organizadas de alertar y también de dar instrucciones. Entonces ya se empieza a crear este concepto de los alertamientos masivos. Evoluciona mucho, tiene muchos cambios este sistema, y ahí a principios de los 90 se digitaliza y le llaman Sistema de Alertas de Emergencias de Estados Unidos o Emergency Alert System, y es una política pública que el día de hoy pues tiene todo el territorio de Estados Unidos. Este sistema, así como en la Ciudad de México tenemos la alerta sísmica que llega por frecuencia, por radiofrecuencia en VHF, ocupa el 95% del territorio de Estados Unidos, incluido Alaska y sus territorios que tiene Hawái. Además, ahorita les platico también lo de Hawái, lo del misilazo, porque no se nos olvide. Es una amiga la que tiene a cargo el sistema allá, pero bueno. Vale. Entonces, este sistema ocupa el 95%, incluido litorales. ¿Por qué litorales? Porque a los barcos les tiene que llegar. Si se destruyen buques que van llegando a un puerto por no ser alertados, pues viene una crisis económica por este desarrollo. Entonces, tiene desde ese entonces la trascendencia, ya está regulado en Estados Unidos, lo regula la FCC, lo regula Homeland Security, claro, la NOAA, la FEMA, todos los actores que tienen que ver con desastres, y es una forma de comunicarse el día de hoy entre ellos. Y utilizan otro protocolo que lo hemos escuchado muchas veces, que es el famoso protocolo CAP, el protocolo de alertamiento común o Common Alerting Protocol, que lo promueve la ONU. Entonces, la mezcla de todas estas tecnologías estandarizadas, pues hace que Estados Unidos tenga una política pública de coordinación de acciones y mandar información entre soldados, entre marinos, sociedad civil, Policía Nacional y población, que se entiende para poder actuar todos al mismo tiempo. Eso es lo que tienen ahí en Estados Unidos. Entonces, esta evolución nos ha dado como principio la radiofrecuencia, que es como si fuera un radio de casa AM, bueno, al día de hoy ya no AM, pero sí FM, que tú lo prendes y no importa dónde tú estés, nada más que te llegue la señal, porque tienes una antena de gran potencia que está haciéndola llegar a donde pues su potencia llega, ¿no? Es el principio básico de estas antenas. En la Ciudad de México tenemos para la alerta sísmica 3 grandes antenas que nos cubre la Ciudad de México y gran parte de la zona conurbada de la ciudad. Ese es el VHF. Okay, excelente. Entonces, las alertas sísmicas están por VHF. Así es. Están con esta tecnología. ¿Alguna parte del país en el que todavía no se tengan esas antenas? Mira, el día de hoy se tienen 8 antenas para la alerta sísmica, y si si la población que estuviera ahí y tuviera acceso a estas frecuencias o a estos equipos, le llega potencialmente a 25 millones de personas la alerta sísmica. Es decir, está en la Ciudad de México, está en Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca, Puebla, parte de Tlaxcala, y con eso pues llegamos a esta gran cantidad de personas. Okay. Con ese mismo sistema, ahorita más o menos con el que estás explicando cómo funciona, y aquí en México el ejemplo pues es el sistema de alertamiento sísmico, pero ese mismo sistema se puede crecer, ¿no? Como lo hicieron en Iztapalapa para diferentes fenómenos, ¿no? Como es las lluvias, lluvias en todas sus modalidades, ¿no? Tormentas, trompas, todo eso. Así es. El caso que nos estabas diciendo de Hawái, ¿no? Que está para misiles. Sí, fíjense ahí, dentro del ámbito de los alertamientos, pues son muy pocas gente las que se dedican a eso, ¿no? Claro, Naciones Unidas lo promueve.
Entonces Estados Unidos había adquirido desde hace como pues, más de 10 años un sistema con una empresa, que al final esta empresa se llama Ad Hoc, y pues lo quitaron, ¿no? Cambiaron por otra empresa, somos conocidos todos en el medio, pero esta empresa pues tenía como 2 o 3 meses apenas de haber entrado. Entonces, cuando uno pone este tipo de sistemas, como fue el caso de Iztapalapa, lo que nosotros hicimos es poner a un experto que haya alertado de este tipo de desastres o que haya estado en estos desastres en México y en otros países para que lleve de la mano a los que programan los alertamientos y los envíen sin ningún temor. Si tú estás seguro de la información y estás capacitado y estás entrenado, puedes hacerlo. Aquí fue un error humano el que pasó ahí en Hawái y que alertó, bueno, no sé la verdad, no alcancé yo a leer la repercusión del alertamiento. Entonces imagínense, primero pues, estamos nosotros de vacaciones, ¿qué pasaría estando nosotros allá? Pero la industria turística, el desarrollo económico, la defensa de Estados Unidos diciendo, pues ya los norcoreanos ahora sí ya se nos adelantaron. O sea, fue un caos verdaderamente mundial por el error de un humano. Ese mismo error lo hemos vivido aquí en México nosotros, en otro tipo de sistemas, y sabemos muy bien esas empresas que lo han hecho y causan esas cosas, el no saber, el no meterse, el no tener el tiempo y el cuidado para este tipo de sistemas. A veces dicen, cierto producto o cierta consultoría o cierto sistema es muy caro. Pues saber qué es caro cuando sucede un error de este tipo, ¿no? Porque no se tiene esa experiencia en estas cosas. Entonces, debemos de asegurar en todo el tramo de control de un sistema de alerta temprana que tu monitoreo sea fiable, sea seguro, sea comprobado científicamente de ser posible. Luego, quien lo está evaluando para los umbrales de alertamiento, sean personas también de esa misma especialización y de esa misma categoría técnico-científica. Y luego la tecnología que tú metes para que le llegue a todos sea fiable, no se te caiga, te llegue de alguna manera. Pero bien comentas, la última parte que es estar preparados, y aquí yo creo que es un tema bien interesante también, es igual de importante como el monitoreo, porque me llega a mí aquí, estando en estas oficinas, un deslizamiento de ladera, ¿y qué vamos a hacer? ¿Estamos expuestos? No lo sé, digo, estamos en unas partes así medio altas y es un flujo de agua aquí cuando llueve que yo no lo sé. Entonces, el estar preparados, hay un instrumento muy, muy bueno y a mí me encanta, y yo creo que a lo mejor no me de explicar en un principio cuando tenía estas pláticas, de que los programas internos de protección civil son el pináculo de todo el esfuerzo que se está haciendo de técnicos, científicos, tecnólogos, todos, para que llegue este tipo de mensajes a estos lugares con esta precisión y sepa la gente de esos lugares actuar en consecuencia. Para mí es una gran responsabilidad los programas de protección civil porque nos dice qué hacer. Y nosotros, aun siendo que estamos metidos en esta especialización, a veces, y nos sucedió, desalojamos un inmueble, tenemos una reunión bien tempranito, como a las 7 de la mañana, suena la alerta sísmica, y estoy con los mejores técnicos científicos del tema, y nos sacan. Entonces, cuando suena la alerta sísmica, nos vamos a la calle, y empezamos a apostar un científico y yo, a ver, ¿cuánto apuestas que se mueve tantos grados el poste, ¿no? Por el sismo. Ya estamos apostando, y de repente casi nos atropellan, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos tontos se quedaron en medio de la calle viendo cómo se movía el poste. ¿Sí me explico? Sí. Entonces podemos ser muy buenos en nuestro campo, pero sí nos falta esa preparación de que si te pasa eso, pues muévete, no te quedes de baboso ahí, porque cuando lo escuchan algunas estaciones como Radio UNAM, la alerta sísmica, pues reacciona la gente de inmediato. O lo empieza a sentir y reacciona diferente. Entonces, pues ¿qué fue lo que nos tuvo a punto de pasar? Pues que nos atropellaron. Entonces, sí, la preparación civil, la preparación en los inmuebles masivos en específico, por ejemplo, centros comerciales, suena la alerta sísmica y cada uno de la Comercial Mexicana enfrente de Liverpool y el Palacio de Hierro, cada quien tiene su programa interno de protección civil y de repente salen todos, tienen la misma paletita, el mismo color algunos, se hace un relajo. El mismo punto de donde se va a el mismo punto, se ponen 3 veces la capacidad. Entonces es una coordinación en esos lugares masivos, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es lo que para mí es lo más importante. ¿Por qué? Y lo más crítico y lo más sensible. Porque nosotros técnicos científicos decimos, aquí llegamos, le movemos y te lo hago llegar. Pero ya la reacción de las personas
en esos lugares para esos riesgos, ya es una tarea verdaderamente reconocible y muy necesaria para que se funcione todo nuestro sistema de alerta temprana. Sí, ¿no? Y creo que a partir de lo que pasó el 19 de septiembre, cada que se escuche el sistema de alertamiento sísmico, la gente va a reaccionar muy diferente. O sea, la gente se quedó espantada. O sea, tienen temor de ya lo que sucedió, ¿no? Entonces yo creo que ahorita es un momento crítico en el que o sea, los que nos dedicamos a esto, ya sea de manera particular o incluso las instituciones de gobierno, se tienen que acercar mucho a la población para decirles cómo es que se tiene que actuar, porque te puedo decir que pues, sí, hoy en día vuelve a sonar, ya con el susto que traen de hace unos meses, pues todo el mundo va a correr y todo el mundo se va a querer salir. O sea, ya si alguna vez les dijiste, oye, no, espérate, no corras, tranquilo, que ahorita no sé si funcione tan bien, ¿no? O sea, entonces, cuando es lo correcto, ¿no? Entonces, realmente se tiene que lograr que la gente lo entienda y sepa que eso es lo correcto para que pues, no corran más riesgo, ¿no? Fíjense que es muy notorio lo que comentas, pero fíjense que un mes y medio después del sismo, voy a un desayuno y me pregunta una persona también especialista en el tema, a ver, Mario, ¿qué ves de diferente en la sociedad? O sea, están más nerviosos, están más, ya en el día a día, ¿no? Pues como que ya les pasó. Si nosotros vemos una vez más estos componentes del sistema de alerta temprana, que ahorita los voy a platicar un poquito más profundos, el componente de exigir que estar más preparados, de exigir que todo el mundo escuchemos la alerta sísmica en la Ciudad de México, de exigir que haya más acelerómetros en el país, porque déjenme comentarles que si el gobierno federal pusiera atención al sistema de alerta sísmica, hubiéramos tenido 10 segundos antes de que nos pegara en la Ciudad de México. Entonces, si se tiene todo eso, ¿por qué no como sociedad? Fíjense lo que estoy diciendo, y es una utopía. Deberíamos de salir y protestar porque nos pusieran todo eso, porque estuviéramos más preparados, porque de que nos va a tocar en 10 minutos, 3 segundos, 10 años, o a lo mejor no lo vemos, pero no estamos preparados. La infraestructura de monitoreo sísmico necesita reforzarse y es un tema de atención puntual, el gobierno hasta que le inviertan en esa parte. Debemos de poner más sistemas para que se oiga el sistema de alerta sísmica, que es primordial, y debemos de estar preparados todos a actuar en esos espacios y ser una solución y no ser un problema al momento de que suceda esto. Entonces, sí se necesita reforzar más. Lo que estoy comentando es que no hay todavía no se tiene el día de hoy esa exigencia de ponme todo para perfeccionarlo, porque pues no es lo decimos muy claro, si es un tema de seguridad, sí hacemos todo lo necesario y también tenemos inseguridad en el país, pero este tema no lo hemos exigido como sociedad. Ese es lo que yo quiero decir ahorita. Sí nos espantó mucho, claro, y puede ser un tornado también en cualquier otra parte del país, pero no ha habido todavía una continuidad como sociedad que diga, híjole, qué expuesto estoy, el riesgo lo traigo encima, no me llegó a mí, entonces no hay una exigencia todavía de la población. Imagínense ustedes, sucedió el tema de la escuela del Repsamen, que desgraciadamente pues fallecieron niños, ¿no? Dentro de todos los factores que se hicieron o se dejaron de hacer para que sucediera esto, fue una escuela pública. Y yo pregunto, si hubiera sido una escuela privada, si hubiera sido una escuela pública, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué calificación le hubiéramos dicho a nuestros gobernantes? Aquí fue una escuela privada y vamos, pues todo va contra la privada y la dueña y quién sabe qué tantas personas, ¿no? Claro. Pero si hubiera sido una pública, ¿contra quién van? Contra el propio gobierno. Entonces fue una bendición, porque el día de hoy, ¿cómo estaría el marco político marcado por un desastre donde hipotéticamente, Dios no lo quiera, pues fallecen niños en una escuela pública? Entonces, creo que tuvimos mucha suerte en este evento, sí nos enseñó mucho, sí vimos algunas de las debilidades que tenemos, no hemos buscado resarcirlas,
sí estamos diciendo como gobierno, está diciendo el gobierno, ya te estoy dando casas antisísmicas, bueno, que por concepto no sé qué significa eso, pero ya están haciendo algo, pero eso no es lo que es estructuralmente necesario. Lo que es estructuralmente necesario es poner más sensores sísmicos en el país, poner más sistemas para que le llegue a la población la alerta sísmica y prepararlos a todos para que sepan cómo reaccionar. Esas son reacciones efectivas de un gobierno, yo creo, o gobiernos responsables en la atención de esto. Y perdón por decirlo así, pero... No, pues es tu micrófono y aquí este es un programa abierto y adelante, vamos, pues, las cosas como son, ¿no? Y como son en específico, ¿qué harías tú? Mira, primeramente, ya hay una metodología que desarrolló el Instituto de Investigaciones de Alertamiento de Riesgos, que encabeza el maestro Enrique Guevara, donde estos sistemas de alerta temprana ya se pueden evaluar. Se pueden evaluar en cualquier tipo de fenómeno. Entonces, esta evaluación tiene que ver con 4 componentes fundamentales. El primero es el conocimiento del riesgo, donde nos dicen que se debe recopilar sistemáticamente datos y llevar a cabo las evaluaciones de riesgo. Y nos hacemos preguntas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, los riesgos y las vulnerabilidades son bien conocidos por todos los que están en esa área. Nos pregunta también este elemento. ¿Cuáles son los patrones y tendencias de estos factores? Los mapas de riesgo y datos son ampliamente disponibles en el lenguaje. Porque yo les preguntaría, muchachos, ¿de qué edad es una persona que puede percibir el riesgo y puede actuar? ¿Qué edad le pondría? ¿10 años? ¿5 años? No, yo creo que 5 años todavía son chicos, ¿no? 10 todavía me suenan pequeños. Yo creo que 12 en adelante a lo mejor. Bueno, imaginen ustedes en las primarias, los niños pues, han entrado de 6 años, ¿no? Sí. En los kinders los ponen a hacer entrenamientos también con la alerta sísmica. Entonces, la alerta sísmica ya para estas edades, 4 años, ya están reaccionando. Entonces, si le va a llegar un alertamiento a un niño, debe ser en su lenguaje también. Debe saber reaccionar también. Entonces, debemos de tener ese conocimiento y esa información acorde a las edades. El otro es el servicio de monitoreo y alertamiento, que es desarrollar el monitoreo de estos riesgos que sabemos inminentes en las regiones donde estamos. Y servicios de alerta temprana significa medir los umbrales. Repito, no es lo mismo un umbral de 10 milímetros en Iztapalapa a 10 milímetros en Miguel Hidalgo. Existe una base, se preguntan, ¿existen bases científicas para realizar pronósticos o predicciones? O nada más es de que yo creo que es de 5, es de 4. Entonces tiene que ser basado científicamente estos umbrales que comentamos. Se pueden generar alertas precisas y oportunas. También se tiene que tener esa apertura, decir si puedo o no puedo. Si lo tenemos es que tenemos un buen servicio de monitoreo y alertamiento. Pero también otra, y es la que vivimos a día todos nosotros, es la diseminación y comunicación. Y dice, comunicar la información de riesgo y alerta temprana. Y nos preguntan, ¿llegan los avisos a todos los que están en riesgo? ¿Son entendidos el riesgo y las advertencias? ¿La información de alertamiento es clara y útil? Entonces, si respondimos sí, es que tenemos un buen sistema de difusión, diseminación y comunicación. Y la capacidad de respuesta que comentabas. Construir capacidades de respuesta nacionales y comunitarias. Los planes de respuesta están actualizados y probados. Son utilizadas las capacidades y conocimientos locales. La gente está preparada y lista para reaccionar a los alertamientos. Si cumplimos con estas 4 premisas, vamos a salvar muchas vidas. Entonces, lo que yo propongo, Alex, es objetivamente hacer una evaluación gobierno ante estos sistemas, y si quieren que reciban la información por 10 años si quieren, pero que lo hagan y que vean sismo, cómo estamos, inundaciones, cómo estamos, contaminación ambiental, cómo estamos, y que hagan una reflexión y vean y se pongan un plan de actuación alrededor de esto para que realmente vayan incrementando esa capacidad de los sistemas de alerta temprana. Y puede ser muy buen ejercicio, ya lo hicimos en Iztapalapa, puede hacer idear con Enrique Guevara estas evaluaciones tanto de municipios como de delegaciones, como de estados, como de todo el país, para cada uno de los fenómenos. Y ya es una manera sencilla de poder realizar. Yo haría primero eso,
y después sentarse con la autoridad y vamos a decidir qué es lo que se puede hacer en estas oportunidades que se encuentran hacer estas evaluaciones. Lo más costoso es trasladar una ciudad a otro lugar de esa ciudad, pues claro, digo, es un dinero, mucho dinero, pero estos sistemas que es alertar a la población, capacitarla, siempre va a ser lo más barato en términos de prevención de un desastre. Sí, siempre va a ser más barata la prevención, ¿no?, que la reacción. Así es. Así es. Y bueno, pues yo creo que en este caso, digo, muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y cómo le llegamos a toda la población, no? O sea, ¿de qué manera se le puede llegar a toda la población? Pero sí hay forma. O sea, yo creo que sí hay forma. Vamos, si simplemente en las campañas políticas le llegan hasta el último persona del último pueblo, Claro. del último municipio, pues yo creo que entonces hay forma, ¿no? Claro. Entonces, pues nada más es cosa que pues nos pongamos las pilas para poderlo hacer, y en este tipo de cuestiones yo digo que no se deberían de escatimar ni recursos ni esfuerzos, ¿no? Porque estás hablando de vidas, o sea, tal cual, esto te puede salvar muchas vidas, ¿no? Que el problema, yo creo que más que los gobiernos, porque inclusive los que reaccionan mejor son los gobiernos locales, a su mejor opinión, es en el caso particular. Digo, hablemos Ciudad de México, por ley está establecido que se debe de cumplir con un alertamiento, y digo, tu caso, mi caso, llegamos y no, ¿sabes qué? No tengo ese presupuesto, está muy caro, pues no, mejor voy a tomar otra alternativa. Entonces, en el caso del gobierno, yo creo que no tiene, mi socio ahorita ha estado promoviendo esto en diferentes partes del país y ha tenido buena respuesta. Todavía no concretamos nada, pero hay una buena respuesta de la gente del gobierno. Pero en el caso de la parte particular, y hablando de que estuvimos por ahí en un corporativo en Santa Fe, en específico, la respuesta fue: es mucha inversión, no lo vamos a hacer. ¿No? Ante igual, ese caso debería de haber algo Obligatorio. más. Digo, obligatorio ya está. Ejecutorio, evaluatorio. sí. Evaluatorio, y que tuviera, no sé, alguna, no sé, como en una audiencia no te presentas, tienes una multa, ¿no? Yo creo que desde que deberían de hacer, digo, yo a quien he visto que lo he hecho, no me acuerdo, por ahí han salido varios el año pasado, Naucalpan, Armando Vigueras, llega y cierra, ¿no? Llegó y cerró bancos, llegó y cerró N cantidad de lugares. Yo creo que debe de ser algo más drástico para que entendamos que se tiene que tener. Y si no lo tenemos por conciencia, por convicción propia, bueno, pues ni modo, nos cerraron, ¿no? Nos cerraron y vamos a tener que contar con el sistema. Bueno, pero es que yo creo que al final ese es el punto, el tema medular, ¿no? Que sí sea por conciencia. O sea, entiendo que hoy en día no lo es. O sea, y a lo mejor necesitas que sea obligatorio, de alguna manera legal. Pero volvemos a lo mismo. Hay que ver de qué manera sí se vuelve algo por conciencia. O sea, porque tú como sociedad digas, lo necesito para mi autoprotección, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el punto. Sí, hoy en día no hay conciencia, no hay cultura y se tiene que ser obligatorio. Pero bueno, ¿cómo lograr hacer que, o sea, creo que ese es el punto medular, lograr hacer que eso sí sea ya por conciencia, o sea, que no te tengan que obligar para que tú lo hagas, ¿no? Para que tú tengas tu sistema, para que tú a lo mejor como empleador, si tienes una empresa, tengas un sistema de alertamiento sísmico en tu empresa, no porque la autoridad te lo esté obligando, sino porque sabes que es pues, para protección de tu
de tu negocio, de tu gente, de tu recurso humano, que también tendría que ser, al final de cuentas, lo más importante, ¿no? En cada institución, y no porque te obliguen, ¿no? Claro. ¿Cómo llegar a ese punto? Ese es el Fíjense tema, que, bueno, la experiencia nos han permitido participar en la instalación de este tipo de sistemas en otras partes del mundo. Entonces, y la misma ONU lo promociona, vamos por lugares masivos. Primero yo sugeriría aquí en México, pues una actuación del gobierno diciendo, yo pongo, y lo pongo aquí en la mesa, gobiernos como el de Huixquilucan, como el de Tlaxcala, como el de Puebla, después de este evento, están haciendo su mejor esfuerzo para poner, primero ellos la primer piedra, que es alertarle a la población de manera masiva, con equipos muy grandes. Luego lo que están haciendo ya algunas delegaciones, algunos municipios es, no se lo voy a exigir yo a la tortillería, ni se lo voy a exigir yo a la estética, se lo voy a exigir yo a lugares masivos de 500 personas que confluyen en un solo momento, ¿no? Ya no de 50 como los programas internos, vamos a 300, 500, no lo sé. Entonces, esos dos grandes pasos se pueden hacer. Y en serio, las Naciones Unidas siempre promueve que sean los lugares masivos. Ya en la casa ya veremos si lo compramos o no lo compramos, ¿no? Claro. Pero los lugares masivos, y eso sí debe ser un paso de gobierno. Vamos a dar un paso porque ya lo vivimos. Todos nosotros que estamos en el tema de protección civil, de preparación, resiliencia, de estrategias internacionales de reducción de desastres, pues vemos una oportunidad tremenda con lo que sucedió ahora el 19 de septiembre, porque después del evento del 85, el año pasado fue el otro hito, recuerden, existe, y podemos hacer otra cosa. Ya en el 85 salió el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, y el día de hoy podemos hacer otras cosas más para reforzarlo con este sismo que tuvimos. Pero efectivamente, yo lo que sugiero es efectivamente empezar por lugares masivos, que los gobiernos se pongan las pilas en ese sentido, empiecen con el primer paso de ejemplo, y luego lo exijan a estos lugares grandes o muy grandes, como le quieran llamar ustedes, 300, 500 personas, centros comerciales, museos, iglesias, no lo sé, que se les exija a esos lugares, y con eso ya se tiene un tramo muy, muy, muy grande avanzado. Eso es lo que el día de hoy, repito, Huixquilucan, Puebla, Tlaxcala y otras delegaciones están haciendo ese esfuerzo para hacérselo llegar de manera masiva a la población. Claro, y yo creo que es un buen inicio, como bien decías ahorita al principio de esta última intervención que tuviste. A lo mejor no es tan fácil que en cada casa, y eso lo entiendo, pero también por eso se está poniendo el sistema público, ¿no? Claro. O sea, para que, y como bien decías un poco antes, a lo mejor ahí sí el gobierno podría invertir un poco más para que haya más altavoces, para que llegue a más zonas, ¿no? O sea, y entonces, con ese sistema público sí se puede sustituir el que a lo mejor cada casa no lo tenga, porque para eso es. Pero, bueno, en lugares privados, en lugares en donde haya mucha gente, entonces ahí sí se debería de hacer. Así es. De Yo cajón, creo que, ¿no? que se haría un gran esfuerzo, un gran avance si fuera de esa manera. Tocamos un punto ahí también. Sí es importante meter otro tipo de tecnologías para que me llegue el alertamiento. Se anunció de una app de gobierno para la alerta sísmica que no funcionó el día del sismo ni su réplica. Entonces, cuando se pone uno a jugar con esas tecnologías y no saben precisamente esos factores o esos cuidados que se tienen, pasan esos resultados. Entonces, lo mejor el día de hoy para el alertamiento sísmico es el sistema VHF. La tecnología en México no nos da para otra oportunidad. Si tuviéramos, por ejemplo, como supongamos la ciudad de Los Ángeles, eso no sé, no lo he comprobado, que tú tienes 7 carriers y que los 7 carriers tienes una calidad muy buena, pues aquí también tiene que ser tan buena como para que te llegue una alerta sísmica por una aplicación de celular. Entonces sí debemos de tener una verdadera evaluación y no tener la tecnología utilizada porque fallamos y hacemos una falsa expectativa de un resultado con una tecnología que no es para desastres, Las bocinas que están puestos en centros de mandos y estas aplicaciones de celulares necesitan todavía más evolución
como para que se saquen a la luz pública o como un sistema masivo de alertamiento. Esta tecnología del VHF tiene más de 50 años que está funcionando, entonces no puede ser que estemos equivocados. O sea que la réplica del C5 puede mejorarse. Puede mejorarse, sí, solo si se haga una inversión mucho más grande de la que se ha tenido, pero aún así, por concepto, una red de datos donde estás mandando sistemas críticos, pues no es lo mejor para estos críticos masivos. Lo mejor, repito, sigue siendo el VHF, hoy por hoy en México y en otros países. Inclusive en ciudades como Nueva York, que les pasó su evento desastroso por allá, vas en el metro de Nueva York y no te llega absolutamente nada. Entonces, ¿a qué te vas a fiar tu vida, no? Claro, Correcto. claro. Bueno, y nosotros creo que hemos probado de alguna o de otra manera el sistema, la tecnología, y es un buen sistema. O sea, al final del día es un sistema confiable, ¿no? Entonces, bueno, pues si ya sabemos que, digamos, es un buen sistema y confiable, bueno, pues ¿para qué buscarle a lo que a lo mejor no es tan confiable, ¿no? No te puedes responder como se debería. Volvemos a lo mismo. En este tipo de cuestiones no le puedes estar buscando porque te puede costar vidas. Claro. Que por ahí tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Tenemos más bien algunos comentarios de Sharani García. Hola tío, saludos. Sí. Gonzalo de la Peña, un abrazo para todos. Rafael Gracias. Pérez, estimado Mario, de los 4 componentes del sistema, de los sistemas de alerta temprana, ¿cuál es el más complejo realizar? Usando el ejemplo del sistema de alertamiento sísmico de México. La preparación. La preparación, porque el día de hoy, preparación, pues traemos durante décadas el no corro, no grito, no empujo, y es lo máximo que hemos logrado. Entonces el día de hoy la preparación es mucha inversión, es llegar y hacer ejercicios con las comunidades para ver qué y a dónde se deben de mover, es mucho esfuerzo. Lo demás son fierros, sí es conocimiento, claro, y ya existe, pero es alinearlo entre tecnólogos científicos. Pero la mejor parte, la parte de más esfuerzo es la capacidad de respuesta, donde ahí ya se crea verdaderamente un cambio de paradigma en la cultura. Ahí, no la tecnología lo hace, la Claro. tecnología lo ayuda. Y sí, el problema es ese, ¿no? Como bien dices, el no corro, no grito, no empujo, pero sí salte, ¿no? Y ya todo el mundo está condicionado a salte tú. Pues no siempre es así, No siempre es así, claro. Gonzalo de la Peña, lo de la sensibilidad de las personas que menciona Rodrigo va a depender que no se olvide. De los sismos del 85 se nos olvidaron muchas cosas y muchas experiencias. Dice Radio Togapan, no sé quién lo haya mandado. La NOM 006 de tsunami aplica para el Golfo y estados del Caribe. No tengo yo información precisa de eso, para que te... No soy tan especialista en tantos temas. Ok, pero lo buscamos y con todo gusto para ahí les contestamos. Jorge Luis Paz, saludos a todos. Saludos, Jorge. Saludos. Maestro Mario Ruiz, como siempre, un excelente tema. Felicidades. Así es, esos son los saludos que tuvimos el día de hoy. Y bueno, pues es que prácticamente todos pues te conocen, ¿no? Y saben de los temas y cómo los expones. Entonces, era un buen programa, la verdad. La gente estaba esperando. Mario, te voy a pedir de favor. Bueno, primero te vamos a hacer entrega de un reconocimiento. ¿Qué amables? ¿Sale? Por habernos acompañado el día de hoy. Y como siempre reiterarte que esta es tu casa, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, la verdad es que siempre los temas que tú expones en cualquier foro son por demás interesantes. Y si alguien conoce de este tema, no nada más porque te dedicas o comercialices lo que no, o sea, porque tú sí realmente te has metido en el tema y lo conoces muy bien, ¿no? Entonces, qué bueno que nos acompañaste y también tenemos la costumbre de que nos gracias. dejen un comentario
Muy bien. Aquí vamos a dejar una hoja blanco porque no encontrábamos nuestra libreta En el programa pasado. Entonces nuestro invitado no nos pudo firmar. Nos debe por ahí. Y bueno, yo sé que a lo mejor vamos a una tercera parte de todo lo que tú nos podrías ilustrar nada más de este tema. No sé si ahorita al finalizar esta parte pudiéramos concretar con, pues a lo mejor no con las conclusiones que tú quisieras, pero sí con algo para no dejarte con, ahorita te percibí como que todavía me falta como hora y media de desarrollo y ya te cortamos aquí la ponencia. No te preocupes. A la mitad. Las veces que sea necesario venimos. Ok, pues tenemos todos los lunes. No, aquí. por nosotros Por favor, perfecto. vamos a hacer la trilogía, si 3 lunes seguidos. Gracias, qué amables. Hacemos Muy amables. Gracias, Rodrigo. No, Mario, Alex, gracias a ti. gracias Y por el un micrófono. último comentario con el que quieras cerrar o tratar de redondear un poco el programa del día de hoy. Al final, algo que en una de las ponencias en Cancún que hicimos, pero ahora con el colegio, es un mensajito muy bonito que salió en las redes. Son muchas las piedras, pero somos más las manos. Entonces yo creo que nos llevemos eso todos en el esfuerzo que estamos haciendo y podemos crear un México mejor y exigir un México preparado con este momento político que existe y exigirlo verdaderamente. Y espero verdaderamente que en las carteras políticas de los que van a gobernarnos esté este tema. Yo creo que ya está el ejemplo del año pasado. Ojalá. Yo creo que es más que suficiente como para que comprendan que sí necesitamos estar preparados. Sí, ojalá. Yo creo que es lo que todos esperamos, ¿no? Todos los que nos dedicamos a esto, esperamos que así sea. Que nuestro público, espero que nuestro público que nos está escuchando por ahí estén autoridades, personas que tengan injerencia en esta toma de decisiones para poder hacer lo posible. Así es. Así es. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, les recordamos a todos nuestros amigos que tenemos los diferentes programas de Epicentro. Los lunes de 4 a 5 tenemos Epicentro Nuevo León, los martes Sonora en este mismo horario, los miércoles Ciudad de México, los jueves Jalisco, los viernes Veracruz, de 6 a 7 de la tarde, los miércoles tenemos Epicentro Colombia, los jueves Quintana Roo, nosotros los días lunes, y los sábados de 12 a 1 de la tarde está Epicentro Puebla-Tehuacán. Entonces, por ahí teníamos unos que van a salir ya, ¿no, Alex? Sí, están en puerta, pero mejor hasta que estén ya, ¿verdad? Y bueno, no dejen de leer el blog, por favor. Ahí donde encontrarán temas muy interesantes, escriben algunos de los colegas profesionales en la materia. Nos estamos viendo el próximo lunes, misma hora. Así es, muchas gracias a todos. Alex, gracias. Y Mario, gracias. Chicas, muchas gracias. A todo el por su equipo ayuda. y bonita noche a todos. Gracias, hasta luego. Gracias.